Hablaremos sobre el artículo de David Ibarra, la economía mundial y sus vericuetos, incluidos el coronavirus. Después de la crisis global de 2008 y 2009, la economía internacional no pudo recuperarse por completo, y hay indicios de que ya está inmersa en otro ciclo depresivo. En tal función, se examinan los principales desacomodos de la integración económica. Este, Así se observan desajustes comerciales acumulativos que ya transmitían inconformidades o insostenibilidades a la esfera pública. De la misma manera se puntualizan desequilibrios financieros, sea en la menor ayuda a los países en desarrollo. La acumulación peligrosa de deudas empresariales que se suman a las de los gobiernos, sean la persistencia de las anormales tasas de interés y la inestabilidad de las variaciones de la bolsa de valores y de los títulos a largo plazo de los gobiernos. También se aborda en las incidencias económicas y social de la pandemia del coronavirus, y los cambios sustantivos de la política de Estados Unidos en una respuesta al receso anticipado de la economía internacional y de los efectos antes mencionados sobre la pandemia. Ahora, son varios los factores relevantes en la determinación de la situación presente del mundo y de sus perspectivas próximas. El profundo receso mundial de 2008 y 2009 no se ha curado del todo. Ahora, los ritmos del crecimiento entre 2009 y 2020 de los países industrializados y hasta en desarrollo no regresan a la normalidad anterior, especialmente los primeros, que serían los países industrializados. A pesar de algún repunte solitario de Estados Unidos, sin haberse resuelto agudos problemas conjuntos. La economía mundial se adentra en una etapa difícil por los acomodos favorables a unos y desfavorables a otros, que habrán de resolverse antes de alcanzar una etapa con menores sobresaltos y conflictos. Comercio y orden económico del mundo. Por más que se precisen antecedentes, la crisis de 2008-2009 parece construir un parteaguas en el comportamiento económico global y de muchos países. Antes, la integración y las estrategias de desarrollo exportador parecían imprimir prosperidad que se difundía con mayor o menor intensidad a lo largo y ancho del mundo. Ahora, en largo periodo, en el largo periodo de 1986 a 2005, el volumen de comercio exterior de bienes y servicios creció a la notable tasa del 6.2% anual, mientras el Producto Mundial lo hacía al 3.5%, recibiendo claramente el impuesto de la integración de mercados. Entonces la expansión de las zonas industrializadas avanzó con firmeza y la del tercer mundo a mayor velocidad. El mayor desajuste estructural correspondiente a Estados Unidos con una balanza deflictada de pagos de 5.444.5 miles de millones de dólares, alrededor de 350 a 500 millones de 350 a 500 miles de millones, anuales acumulados entre 2008 y 2019, que lo transforma en el país más endeudado del mundo. Al parecer, Estados Unidos comienza a verse imposibilitados a cubrir uno de los precios de su hegemonía mundial, la de abrir accesos a sus mercados a los países que tendrán serias implicaciones en la división internacional de bloques comerciales y producción. Más allá de los intentos de largo término de los países por igualar sus eficiencia y productividades o alcanzar especialidades
estables en las cadenas productivas, arreglar los enormes desajustes del intercambio exigiría de ajustes que lleven a los países superavitarios a revaluar su moneda y a devaluar las suyas de los países con deficitarios, con déficit. Antes, dado el poder hegemónico de Estados Unidos, resultaba factible llegar a ese tipo de arreglos. Como resultado a estos, como resultado de esos embrollos, ya las principales naciones con estrategias exportadoras enfrentan entorpecidos, como se infiere del menor crecimiento reciente de China, Alemania, Japón y de países con políticas semejantes. La incorporación de China o la India como miembros activos de la economía capitalista global con 37% de la población mundial y con la tasa de crecimiento que exceden con mucho a los países avanzados, a la corta o a la larga, demandarán ajustes en los viejos centros universales del poder económico, financiero y político. Así se anuncia el preludio a la evolución previsible de los puntuales del sistema financiero mundial y a una época de tensión competitiva en los países industrializados, sobre todo en los que tienen superávit. La intensa concurrencia de costos y precios es un freno a las alzas en la remuneración al trabajo, que si bien encogen el crecimiento de la demanda interna, los sustituyen con el ingreso de exportadores. En las naciones emergentes ocurre otro tanto, por cuanto los gobiernos y empresas centran prioridades en fortalecer ahorro y formación privada de capitales para crecer y salir del atraso. Los hechos referidos norman el comportamiento de mediano y largo plazo de la economía mundial y sus desplazamientos. Junto a ello, se producen fenómenos de corto plazo o de carácter nacional que también cuentan en la evolución de los países. Sea como sea, sin haber superado del todo la crisis del 2008, ya en 2019 el crecimiento global se desaceleró por la menor actividad económica en Europa, Estados Unidos, China, India, Rusia y otros países. En términos más generales, la atonia del crecimiento industrial en muchos países o el menor comercio se combinan sin que se primacia uno a otro para configurar un panorama mundial incierto que abate sus perspectivas generales. Ahora, el acomodo industrial. Una buena parte de los países avanzados en el sector industrial reduce o estanca sus aportes al producto al carecer con ritmos menores, no mayores a como era lo usual con anterioridad. El abrir espacios a los grandes países emergentes, sea en la producción o en el intercambio, implica desplazamientos acusados dentro del sector manufacturero. Por más que la integración del mercado global amplíe oferta y demanda conjuntas. En el primer mundo, la migración de la industria al sector de servicios seguramente guarda relación con el mermado ritmo de ascenso de la productividad que le aqueja, que luego deteriora la suerte de los salarios y facilitaría la concentración del ingreso. Así decae el peso y el ritmo de industrialización de Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, y comienza a extenderse a países de desarrollo intermedio como Brasil o en este caso México, ¿no? En tal perspectiva, la suerte de la industrialización de los países atrasados pasa a depender de su modo de inserción en las cadenas internacionales de valor agregado, del comportamiento de las empresas transnacionales y sobre todo de las directrices a veces encontradas de los centros mundiales de poder,
En última instancia, la interdependencia económica planetaria plantea cuestiones delicadas que lo mismo inducen a la prosperidad de los países que consideran males contraccionistas de carácter más o menos general. El acomodo financiero. La extraordinaria expansión del sector financiero mundial desde la década de 1990 y aún antes recibió un fuerte golpe con la crisis económica de 2008 y 2009. En el otro extremo, las bajas tasas de interés operan en un sentido contrario en la búsqueda ardua de mejores rendimientos. Con la aceptación de riesgos incrementados sobre todo los inversionistas institucionales, la manifestación más ostensible de ese fenómeno se registra en el espectacular acrecentamiento de la deuda gubernamental de los países en desarrollo o desarrollados. Ello debido a acompañarse con mayúsculas reducciones de la tasa de interés, no solo en razón política antifaccionarias y de recuperación económica, sino para hacer sostenibles a las endeudas finanzas públicas de los países. Cabe notar aquí un factor nacido de las destacadas competencias impositivas que multiplica los paraísos fiscales y fuerza la reducción de los tributos a la renta de gruesos de los países. La deuda, el monetary easing, compra masiva de títulos de deudas públicas o privada y en especial la reducción de la tasa de interés de los principales bancos centrales a la par de justificarse en combatir recesos. No dejan de tener efectos que adquieren luego perfiles estructurales. El nivel de la tasa de interés se traduce en una ventaja competitiva de los países que más pueden reducirlo. En contrapartida, la inundación deliberada de liquidez barata por fuerza incide en desalentar la formación de ahorro del mundo occidental, sobre todo si se le compara con los altos estándares de las naciones asiáticas. No es trivial entonces que la tasa de la inversión y ahorro en los países asiáticos casi duplique los coeficientes de los países desarrollados y de los latinoamericanos, anunciando futuras alteraciones inevitables en los centros financieros del mundo. Ahora, de otro lado, las reducidas tasas de interés alientan al endeudamiento del mundo, de los países y de las empresas, singularmente de las pequeñas, de tamaño medio o de creación recientes que usualmente tropiezan con dificultades para acceder a capital de riesgo. En el caso norteamericano, el sobreendeudamiento empresarial ya constituye un obstáculo a la normalización gubernamental de las tasas de interés. Así los barruntos de un derrumbe económico está prolongado el periodo de bajas o bajísimas tasas de interés. En razón de esas preocupaciones, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Europeo de Integración ha vuelto a reducir la tasa de interés y reanudando las cuantiosas compras de valores privadas y gubernamentales. Ahora, financiamiento y desarrollo. La década reciente de crecimiento más intenso fue la de 1999 a 2008. En la que la economía del mundo se expandió a razón del 4.2% de los países en desarrollo a 6.2% y los industrializados a 2.5%. Después la situación cambió entre 2011 y 2018, la economía mundial solo pudo recuperarse parcialmente y crecer a 3.6%, con las naciones industrializadas moviéndose al 1.9% y el resto del mundo al 4%. Esto es el conjunto de los países, cedió el 42% de su dinamismo anterior
el 36% de los países en desarrollo y 24% de los de primer mundo. Entre 2010 y 2018 los apoyos bajan de 1.373 a 1.032.000 millones de dólares. Esto es de 6.9% a 3.4% del ingreso nacional de los países distintos al primer mundo.